¿Quién tiene una historia real que suena a mentira? Esto sucedió mientras corría de noche, una costumbre que desarrollé hace unos años. Eran alrededor de las 4 de la mañana y las calles estaban desiertas. Por esta razón, solía correr en la calle en lugar de la acera que estaba llena de desniveles y baches. Mientras me acercaba a una curva, escuché un grito claro que decía "cuidado" desde atrás. Reaccioné al instante y salté a la acera. Justo en ese momento, una motocicleta pasó por la curva a gran velocidad. El conductor, al verme, hizo una maniobra brusca para alejarse. Me gritó muchas cosas, pero yo solo podía pensar en lo cerca que había estado de que me atropellara. Me di la vuelta, pero no había nadie. Sigo sin saber cómo pude escuchar a alguien si no había nadie. A veces pienso que mi cerebro detectó la moto y el grito fue una señal para que me salvara, pero la experiencia sigue siendo muy extraña y real para mí. Me pasó algo similar. Aunque soy una persona que no cree en lo paranormal, he vivido cosas que no tienen una explicación lógica. Una de esas experiencias extrañas ocurrió en 2017. Estaba en una ciudad alemana volviendo a casa después de una clase de idiomas. Eran las 2 de la tarde y yo escuchaba música a todo volumen en mis audífonos. Estaba tan absorto en la letra de la canción que no prestaba atención a mi alrededor. Justo al salir de la estación del tren, una voz clara en mi cabeza gritó "cuidado". El sonido de la música se desvaneció y sentí una mano tocando mi hombro. Me detuve de golpe, me quité un auricular y escuché la bocina de un tren pasando a centímetros de mí. Cuando me di la vuelta, no había nadie. Fue una experiencia tan escalofriante que no sé si mi mente me jugó una mala pasada para protegerme o si realmente hubo una intervención externa. Le pedí a mi perrita cachorro que, de los 6 gatitos que tenía en casa, me trajera uno llamado Kira. Sin haberla adiestrado, ella no solo entendió mi petición, sino que también seleccionó al gatito correcto y me lo llevó con suavidad. Esto fue un acto tan increíble que hasta el día de hoy me pregunto cómo pudo hacerlo. Una vez, mientras me peleaba con un amigo, un hombre mayor de ascendencia asiática que apenas podía hablar nuestro idioma, nos detuvo. Con calma, nos invitó a su escuela de artes marciales, transformando un momento de tensión en el inicio de una nueva experiencia. Mi padre, un ex policía, intentó una vez matar una rata de un tiro. A mucha gente que le he contado esto en persona no me creen, pero aquellos que lo conocieron simplemente dicen "ah, sí, eso suena a él". Les cuento esta historia a algunas personas y piensan que es coincidencia o que estoy loco, pero yo creo que maté a Michael Jackson. Cuando tenía 14 años y era un gran fan, me obsesioné con un CD de su última gira. Mi mamá me lo negó en el supermercado porque era muy caro. En mi rabia adolescente prometí que si no lo compraba, él moriría. Salí de la tienda frustrado, pero me convencí de que había sido una tontería. Días después, abrí una página de noticias y vi la trágica noticia de su muerte. Lloré por una semana, culpándome por completo. Fue una coincidencia, por supuesto, pero la lección me quedó grabada. Nunca más hice una promesa estúpida como esa. Un día de mi infancia, con el cielo despejado y un sol radiante, le pregunté a mi padre si podía quedarme en casa si llovía. Él, bromeando, aceptó. Subí a la terraza y me puse a hacer una danza de la lluvia por unos 20 minutos. Justo antes de mi hora de ir a la escuela, el cielo se puso oscuro y se desató un aguacero con vientos tan fuertes que era imposible salir. La tormenta nos mantuvo en casa el tiempo suficiente para que mi padre se rindiera y me dejara faltar a la primera clase. Poco después, la lluvia se detuvo, el cielo se despejó y el sol volvió a salir. Mi familia todavía se ríe de ese día, porque la coincidencia fue demasiado perfecta. Cuando era niño, mi perra parecía entenderme de una manera increíble. Un día, me desperté solo en casa y me pregunté en voz alta ¿quién me va a cuidar? Para mi asombro, mi perra respondió "yo cuido". Por supuesto, salí corriendo, pero la verdad es que ella realmente me cuidaba. Desde que yo tenía 7 años, ella dormía a mi lado o incluso encima de la cama, vigilándome. Y si alguien me alzaba la voz, ella salía a defenderme.
Soy una persona que ha tenido algunas experiencias muy extrañas, pero la más impactante sucedió cuando soñé con la muerte de mi abuelo exactamente como ocurrió 2 meses antes del suceso. No fue una sensación de déjà vu, fue una premonición. Mi sueño fue tan vívido y preciso que cuando sucedió la realidad fue escalofriante. Normalmente me duermo con mucha facilidad, pero una noche, de madrugada, no podía conciliar el sueño. Sentía una presencia abrumadora en mi cuarto, un agobio inexplicable. No sabía quién era, pero mi mente solo podía pensar en una frase: él está aquí. A la mañana siguiente me enteré de que, justo a la misma hora en que yo sentía esa presencia, mi tío había fallecido de manera repentina y trágica. Una vez, mientras viajaba en el metro de Río, la gente en el vagón y yo vivimos una experiencia increíblemente extraña. El tren entró en un túnel y, aunque se movía a una velocidad impresionante, el trayecto se hizo interminablemente largo. Pasaron 5, 10, 15 minutos y la sensación de que algo estaba mal se intensificó. La gente empezó a preocuparse. Yo me preguntaba si habríamos muerto y estábamos en una especie de limbo o purgatorio. La tensión creció hasta que una chica empezó a llorar. De repente, la luz de la estación apareció y todos nos miramos sin entender. Cuando el metro se detuvo, el vagón entero estalló en carcajadas. Una risa histérica de puro alivio. Fue una de las sensaciones más aterradoras y raras que he vivido. Recuerdo haber tenido sueños que parecían predecir el futuro cuando era más joven, aunque se trataba de cosas menores. El más impactante fue un sueño que tuve el día en que iba a salir con mi familia. Soñé el momento exacto en que nos íbamos, la conversación que tuvimos, los calcetines que agarré, el lugar donde me los puse y hasta la hora y el sol que hacía. Cuando me desperté, reviví ese sueño al detalle. Fue muy extraño porque no era mi par de calcetines favorito y no solía ponérmelos en ese sitio. Aunque no recuerdo otros sueños tan vívidos, este fue el más impactante. Tengo una historia de pescador y sé que eso le quita credibilidad, pero realmente sucedió. Estaba pescando con una caña con 2 anzuelos, ambos con lombriz. En un solo lance saqué una carpa y una mojarra. La mojarra era bastante grande para su especie. Pero lo más increíble fue lo que pasó después con la carpa. La muy astuta rompió el hilo justo cuando la sacaba a la orilla. Poco después volví a pescarla y para mi sorpresa el anzuelo roto seguía en su boca enganchado al otro. Una vez, mientras estaba con mi padre, nos asaltaron 3 hombres. Se llevaron las llaves de nuestro auto y nos forzaron a salir. Uno de ellos, el que estaba armado, empujó a mi padre hacia el medio de la calle y le exigió su billetera. Mi padre se negó y el tipo le disparó 3 veces. Increíblemente, ninguna bala lo alcanzó, ni siquiera de refilón. El asaltante me miró y me dijo que tuve suerte de no haber perdido a mi padre en el Día del Padre. 2 semanas después, encontraron nuestro auto, lo habían usado para robar un banco y lo lavaron y lo dejaron como nuevo. Adentro, dejaron un CD de un grupo musical que mi padre escuchó por casi un año. También dejaron algo de ropa y una caja de sonido. Fue la experiencia más extraña que vivimos. Estaba en la cocina cuando la televisión de la sala se encendió sola, subió el volumen al máximo y empezó a cambiar de canal sin parar. Lo curioso es que era una tele antigua, de las que no tenían control remoto y los botones para el volumen y los canales se tenían que girar a mano. Mi hermana estaba conmigo en la cocina y éramos los únicos en la casa. Ella se asustó tanto que se quedó paralizada del miedo. Yo tuve que ir a apagarla. Con mucho esfuerzo logré girar el botón de apagado, pero apenas lo soltaba, la tele se encendía de nuevo y hacía lo mismo. Después de varios intentos, me enojé, me acerqué a la tele y empecé a gritarle: «Te equivocaste de persona, regresa a donde viniste, aquí no es tu lugar». Luego la desenchufé. Después de eso, todo se calmó y nunca más volvió a suceder. Aunque busqué muchas explicaciones lógicas, no encontré ninguna. Estas historias son increíbles, ¿verdad? Si alguna vez te pasó algo igual de inexplicable, déjamelo en los comentarios. Y si quieres más historias como estas, sígueme para no perderte la próxima.